buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los que gentilmente nos acompañan. El objetivo de nuestro encuentro es inaugurar el programa de doctorado de Ciencias de la Salud y Complejidad, Educación y Desarrollo. Durante el encuentro van a tener la oportunidad de obtener información de interés relacionada con las bases filosóficas y científicas del proceso formativo que se desarrolla en la consultora ALCIE, y tendrán también la oportunidad de formular preguntas que serán respondidas con gusto por los directivos. Nos gustaría antes compartir algunas ideas con ustedes relacionadas con los programas ALCIE Consultores Pedagógicos. Estos responden al convenio establecido desde el año 2005 con la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, y se ratifican cada 4 años. Resulta loable destacar los resultados de los doctorados que acumulan decenas de graduados y entre ellos directivos del área universitaria de todo el país. Los programas referidos los dirige el distinguido doctor en ciencias Carlos Álvarez de Zayas y su coordinador es el PhD Aidel Santos Santos. El claustro de profesores está integrado por los siguientes PhD: Yamilet Álvarez Sierra, representante de la consultora en Cochabamba; Johnny Bacarreza Schulze; Margarita Oporto Puente; Huáscar Galindo Valverde; Fran Vázquez Horta y la que les habla, Ana María Verde Retana. De inmediato vamos a tener el gusto de escuchar al doctor en ciencias Carlos Álvarez de Zayas, reconocido profesional que alcanzó un posgrado defendido en el Tribunal Especial de Grados Científicos de la República de Cuba en el año 1989, doctorado en Ciencias Pedagógicas en la Academia de Ciencias de Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el año 1975. Es licenciado en Física por la Universidad de La Habana. Se destaca como investigador en el área de las ciencias sociales y naturales, docente de posgrado, maestría, doctorados, tutor de tesis, asesoría y consultoría también en gestiones educativas, proyectos educativos. Es el autor de 23 libros científicos, además doctor honoris causa de la Universidad de Santander, México, en el año 2014, profesor honorífico de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú, reconocimiento de huésped ilustre de la Universidad de Cajamarca, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba y categoría especial de profesor invitado y profesor titular adjunto de diferentes universidades, admiradores que tiene, que respaldan su condición de formador y su entrega incondicional al magisterio. Recibimos con particular admiración al doctor en ciencias Carlos Álvarez de Zayas. Adelante, doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Ana María y demás colegas, Aidel, Fran, Johnny Bacarreza, que estaba por ahí, saludos. Es para mí un honor iniciar esta charla de hoy para empezar a ubicar a estas decenas de colegas que quieren formarse a nivel del grado de doctor en ciencias pedagógicas o de doctor en ciencias de la salud. Lo primero que queremos resaltar, y va a ser el centro de nuestra intervención, es que las investigaciones se desarrollan y se motivan a partir de la problemática que pueda existir. Es decir, se investiga para resolver problemas.
Claro, esto pudiera parecer que es una cosa ya alcanzada, pero en realidad nosotros, por nuestra experiencia de las decenas y decenas de colegas que hemos contribuido a formar como doctores, PhD e incluso algún que otro postdoctor, o sea, doctor de segundo nivel, que en Cuba se llama doctor en ciencias con una S, no siempre queda claro. Pareciera que el dominio de la ciencia se desarrolla a partir de la sistematización de conocimiento, y en realidad lo que nosotros queremos destacar es que la ciencia se desarrolla a partir de las necesidades que los sujetos tienen. Es decir, el problema, como la medida de la necesidad subjetiva que tienen las personas, la sociedad, es lo que objetiviza el aporte teórico de esa misma realidad que desarrollan los investigadores. Es decir, ya de entrada queremos hablar que hay una situación objetiva y subjetiva, porque la esencia que subyace en la lógica del pensamiento que desarrollamos nosotros en todos nuestros cursos de los distintos niveles, diplomado, especialidad, maestría y doctorado, está en la conjunción de dos factores que participan en el mismo objeto, que se contraponen y se complementan, a lo cual nosotros le llamamos dialéctico. En estos días de enfermedad mundial, con más razón se hace evidente. Todos los días nosotros leemos en la prensa que ya está la vacuna, que ya está resuelto en un país, en dos países, en tres países, el concepto como tal. Y en realidad todavía lo que no apreciamos es que haya una dialéctica objetiva, subjetiva, material, espiritual, en la valoración de esa realidad acuciante en que estamos sumidos con la pandemia. Es decir, a partir de la necesidad de resolver el problema de la pandemia, surgirán múltiples enfoques para darle solución. Enfoques que sean cualitativamente distintos a lo que ya existió. Porque hace siglo y medio, hubo la fiebre amarilla. Y un cubano aportó al mundo la presencia de una vacuna que posibilita objetivamente evitar esa pandemia. Ahora no está claro cuál va a ser la concepción que podrá darle solución a esta enfermedad mundial. Esa lógica del pensamiento es la que subyace en todas las investigaciones que se desarrollan en nuestro doctorado, sean de educación, de salud, de lo que sea. Es decir, es enfrentarse a un problema que existe en la realidad objetiva y que hay un sujeto que en su pensamiento es capaz de ir valorando, modelando una concepción de esa realidad. Y yo diría que es primero, claro, los que tienen una formación conductista, una formación mecanicista propia del siglo XVII, XVIII, XIX y una buena parte del XX, y que desgraciadamente todavía está en el pensamiento hoy, en el siglo XXI, de una manera muy profusa. La lógica que le enseñamos incluso a los niños es: observe la realidad y abstraiga un modelo.
e incluso no lo permee de su subjetividad, de sus ideas, sino la realidad se le refleja, dije refleja, cuando en realidad lo que debía decir es se refracta, porque pasa de un medio a otro y apunta hacia el cerebro. Pero la cuestión no está en el cerebro, está en el pensamiento, que ya no es material, sino que es espiritual, que es la estructura de ideas, de conceptos que el sujeto va estableciendo en su mente. Obsérvese que no dije cerebro, dije mente. Pero claro, la mente está en el cerebro. ¿Y qué es primero, la mente o el cerebro? De nuevo decimos las dos cosas a la vez. Quiere decir que si yo no veo en la realidad lo que yo quiero que exista, fíjense que digo, como lo que yo quiero que exista, ya me dirán, ese no es muy científico. Ah, ahí es donde está la cosa. Que ahora, en pleno siglo XXI, en plena quinta revolución industrial, el modelo que concibe el sujeto investigador para expresar la realidad en sus características objetivas, concretas, si eso no existe, no podemos desarrollar la investigación. Es decir, aquí se conjuga lo que yo pienso y la realidad y lo que yo pienso. ¿Y qué es primero? No tiene ni sentido hablar. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Cuando yo doy mis clases, entonces se ríen, y eso es una retroalimentación que todavía no hemos sido capaces, yo por lo menos, como viejo que soy, a través de las clases virtuales, porque la vivencia de la presencia en el aula todavía no lo he logrado acariciar a plenitud, como cuando sí daba las clases directamente presenciales. Por ahí está Alejandro, que me entenderá que sí o que no. Porque ahí es donde está la esencia de la investigación, sobre todo en el doctorado, y voy a explicarme por qué, sobre todo en el doctorado. Un licenciado es un egresado de la universidad que se formó para resolver problemas que ya están precisados, modelados su razón de existir por otras personas. O sea, un licenciado es un hombre capacitado de resolver problemas conocidos. Bien, un buen licenciado, un buen médico, se enfrenta a los problemas y los resuelve. Un especialista en una rama determinada de la salud, por ejemplo, es capaz de conjugar todo lo que existe ya descubierto para resolver un tipo de problema. Es especializado en una rama de la salud o una rama de la educación. Y entonces tiene todos los elementos, posee, domina todos los elementos previos y los aplica para resolver problemas. El máster ya sí necesita crear algo nuevo. Es decir, lo que más nos interesa a nosotros, que estamos formando máster, estudiantes de maestría, es que sean capaces de aportar a modelos ya establecidos, a modelos ya conocidos, algún aspecto cualitativamente nuevo. Y ese aporte le valida para el grado científico de magíster. El doctor ya no es solo que haga un aporte al modelo ya establecido. Un doctor
un PhD tiene que ser capaz de elaborar un nuevo modelo cualitativamente distinto a los que ya existen para caracterizar los problemas existentes en un determinado objeto de estudio. Es decir, nosotros formamos a los doctores no para que sepan solo, claro que tienen que saber, no solo para que aprendan a resolver problemas, que claro que tienen que dominarlo, sino para que sean capaces de resolver problemas no resueltos hasta ahora y que el investigador, cuando digo él, pienso primero en ella y él, porque ahora está bien de moda resaltar que primero las mujeres o a la par los hombres con las mujeres. Bien, entonces la cuestión radica en concebir, modelar, crear una nueva modelación, un nuevo modelo de esa parte de la realidad que yo estoy estudiando que manifiesta ese problema. Es decir, la abstracción que hace el investigador, futuro doctor, futuro PhD, de esa parte de la realidad que él va a estudiar, porque en esa parte de la realidad que nosotros denominamos objeto de estudio, es ahí donde pensamos como investigador que está presente el problema. Es decir, que hasta ahora vamos precisando primero que partimos de un problema. Segundo, que ese problema está presente en una parte de la realidad que nosotros llamamos objeto y que el estudiante tiene que ser capaz de modelar en esa parte de la realidad una nueva manera de precisar, de caracterizarla cualitativamente distinta a lo ya existente, y esa parte de la realidad que vamos a llamarle objeto, él lo elabora con una nueva concepción y eso es lo que llamamos modelo teórico. Y es ese, el modelo teórico que le da el grado de doctor en ciencias de la salud o pedagógica. Repito, el sujeto investigador, subjetivamente, a través de su pensamiento, que se elabora en vínculo con el cerebro, con lo que él ve, con lo que él escucha, con lo que ha estudiado, con todo lo que existe sobre ese problema y sobre ese objeto previamente, que es su marco teórico, se apoya en ese marco teórico, sin duda. Tiene que conocer todo lo que sobre ese problema y ese objeto se elaboró previamente, e incluso apoyándose en esos estudios previos sobre esa problemática o similares problemáticas para abstraer de la realidad en un modelo en su pensamiento que puede caracterizar el comportamiento problemático de esa realidad, y esa modelación es lo que lo permite alcanzar el grado de doctor, de PhD. Es decir, aquí de nuevo hay un vínculo de naturaleza dialéctica, y ya ustedes, cuando estén formando parte de las vicisitudes, del desarrollo del proceso del doctorado, nos apropiaremos de ese vínculo entre la realidad, el problema,
el por qué hago la investigación, la parte de la realidad que voy a estudiar, el objeto, donde presupongo que está presente el problema, y entonces me dedico a estudiar todo lo que existe, lo que elaboraron los investigadores precedentes, y eso le llamo yo marco teórico. Y así vamos elaborando nuestra tesis. Capítulo 1, el problema. Capítulo 2, el marco teórico, o sea, todo lo que estudié y que voy valorando lo que estudié. Voy precisando qué falta, qué no alcanzaron los que me precedieron. Claro, respetando siempre mucho lo que ellos hicieron. Claro, consciente de que gracias a ellos es que yo puedo hacer un aporte nuevo, pero que sí quede claro que el doctorado lo gano porque no repito lo anterior, sino porque soy capaz de elaborar una nueva concepción, un nuevo modelo teórico de esa realidad que pueda hacer que sea capaz de resolver el problema. Y entonces así voy estructurando la tesis. El problema capítulo 1, el marco teórico capítulo 2, mi modelo teórico, y el último es la expresión práctica, concreta, de ese modelo, de esa abstracción, de ese pensamiento mío, de nuevo en una expresión concreta, que sería el último capítulo, el capítulo 4. Y así desarrollamos la lógica del pensamiento. Para ello, primero, ver la realidad, sacar estadísticamente como sea, definir bien claro el problema. Segundo, estudiar todo lo que me precedió y que en forma sintética lo expreso en el segundo capítulo. Elaborar un modelo por nosotros. Ahí el parto, claro, siempre hay un tutor que nos va a ayudar, pero el parto es del investigador. No hay que pasarse 9 meses para parir, nada más que 3 años. O sea que el parto es todavía más doloroso, más complejo. Y por último, tiene que tener una expresión práctica concreta que es el último capítulo. En esa lógica de pensamiento, que es fácil de entender, siempre yo en tono burlesco le digo, a mí no me costó nada más que 40 años darme cuenta de eso, de trabajo, de discusiones, de dirigir el tribunal, como le dijo Ana María, de grado científico en Cuba durante 15 años y cientos de tesis que pasaron por ahí. Y después personalmente he dirigido la formación de decenas, si no cientos de PhD. Nosotros hemos formado una escuela de pensamiento, siendo nosotros a su vez alumnos de el profesor de lo complejo, Edgar Morin, y apoyado en Edgar Morin y por supuesto en todos los conocimientos precedentes, como físico, en las ideas de la mecánica cuántica que expresan en el plano de la ciencia física la dialéctica, los elementos contradictorios, etcétera, y todos esos elementos conjugados nos ha permitido elaborar los libros que se mencionaron, en donde está expresado la lógica del pensamiento complejo, que no es más que lo holístico, lo dialéctico y lo holístico. Ana María, cumplí la tarea encomendada. Además de cumplir la tarea encomendada, con muchísimo acierto como siempre, y todos les hemos seguido con, yo diría que muy singular atención, porque es un gusto haberlo escuchado, y vamos a invitar a todos los participantes, por favor, que vayan formulando sus preguntas a propósito de las ideas que ha expresado el doctor. Y también vamos a tener la participación de otros funcionarios de la consultora y a través del chat nos pueden hacer llegar interrogantes que el doctor
gustosamente va a dar respuesta. Vamos entonces ahora a invitar al PhD Aidel Santos Santos, que es el coordinador de los programas de doctorado, que les va a dar toda una serie de detalles y ustedes igualmente, si tienen inquietudes, pueden formular las preguntas que gustosamente todos vamos a responder. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Tenemos que aspirar a lograr ese desarrollo del pensamiento lógico, que para mí es una de las habilidades, vamos a llamarlo así, más importantes a la que debe tributar el doctorado. Al menos en mí influyó bastante en ese sentido. Entonces, agradecerle por su presentación y tomarlo ahí como modelo, porque cuando hablamos de un doctor, tenemos que aspirar a lograr ese pensamiento lógico y ese nivel de expresión que se caracteriza por la exactitud con que se refiere a la realidad. Esas son características principales de cualquier doctor. Bueno, yo les voy a presentar, ya desde el punto de vista organizativo, los aspectos principales en torno a los doctorados que en este caso estamos presentando. O sea, ALCE Consultores Pedagógicos de conjunto con la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian. Me voy a permitir presentarle dos programas doctorales que ALCE Consultores Pedagógicos desarrolla de conjunto con la Universidad Autónoma del Beni. Estos dos programas doctorales, o sea, uno está en el área de la salud y el otro en el área de pedagogía, educación. O sea, un doctorado es el doctorado en complejidad, desarrollo y educación, y un segundo doctorado que es el doctorado en ciencias de la salud. Me voy a permitir compartir pantalla para que la información que yo les voy a dar, no solamente ustedes la adquieran de forma auditiva, sino que también la puedan tener de forma visual, incluso la puedan copiar en sus notas. Aquí está, como lo había dicho, son los dos programas, o sea, dos programas doctorales que ALCE desarrolla con la Universidad Autónoma del Beni. Le voy a presentar las características principales de este doctorado, también un poco en función de las preguntas que muchos de ustedes han estado realizando a nuestro WhatsApp como inquietudes y aspectos que quieren conocer sobre estos doctorados. En esta diapositiva les presento las características fundamentales en torno a lo que tiene que ver con la parte académica, sobre todo del doctorado, o sea, lo que tiene que ver más bien con la parte docente, académica como tal. Lo primero que queremos resaltar es que los programas doctorales que ALCE viene desarrollando desde hace aproximadamente 15 años, son programas que están regularizados en la CUB, o sea, en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, por lo que tienen todo el respaldo legal de esta institución, que es la máxima institución que agrupa a toda la Universidad Pública Boliviana. Todos nuestros programas de estudio, y en este caso, en el que estamos explicando ahorita, los doctorales, están totalmente regularizados desde hace ya varios años con la CUB. Nuestros programas doctorales, tanto el de Ciencias de la Salud como el de Complejidad, Desarrollo y Educación, tienen un tiempo de duración de 36 meses. Estamos hablando de 3 años. En estos 36 meses, ustedes van a tener 20 meses que van a estar dedicados a todo lo que tiene que ver con la asignatura, o sea, con la formación académica propiamente dicho del programa doctoral. Ahí van a recibir varias materias que tienen que ver, como decía el doctor Carlos Álvarez, que al final yo también voy a apreciar algunos elementos distintivos del proceso investigativo de ALCE, pero en estos 20 módulos ustedes van a recibir asignaturas que están relacionadas con, o sea, hay una serie de asignaturas que están relacionadas con la fundamentación filosófica del proceso investigativo, o sea, teoría de la complejidad, epistemología, pero también van a recibir asignaturas que están vinculadas con el área del conocimiento propiamente dicho. Van a tener aproximadamente 15 meses que se lo van a dedicar a todo lo que tiene que ver con el proceso de culminación de la tesis. Aquí quisiera aclarar
que ALCE Consultores Pedagógicos asigna un tutor, un PhD y especialista en ciertas áreas en la que corresponde con el tema de investigación del sujeto que está investigando, en este caso el postulante, y ese tutor lo va a estar acompañando durante todo el proceso de investigación. Aclarar acá que el doctorado dura 36 meses. Bueno, el proceso de investigación inicia prácticamente desde el primero o segundo módulo del doctorado, pero usted va a tener después de 15 meses para culminar ese proceso de investigación, pero inicia prácticamente con el doctorado y va a tener un tutor que lo va a ir acompañando a lo largo de todo el proceso con el objetivo de orientarlo y ayudarlo para que usted pueda desarrollar ese proceso de investigación y elaboración de la tesis de una forma satisfactoria. La modalidad de los doctorados es semipresencial. Usted va a tener clases con docentes en aula o en estas condiciones en que nos encontramos de pandemia, también las podrá recibir vía online. Destacar aquí también que es una característica de los programas posgraduales, pero sobre todo los doctorales, o sea, aquí interviene con gran fuerza el interés del postulante, del que está haciendo el doctorado. O sea, hago este énfasis porque hay una cantidad de horas clase, que son mayoritarias, por cierto, que usted las va a dedicar al estudio independiente, a la investigación, a la superación, a partir del contenido que usted va a recibir en nuestras clases doctorales de forma presencial. Entonces, el componente individual, el componente, o sea, ese estímulo por el estudio, es una característica que debe estar presente en todo profesional que decida realizar estudios posgraduales, pero sobre todo en aquel que quiera hacer estudios doctorales. La carga horaria de los doctorados es de 2.800 horas académicas, lo que equivale a un total de 70 créditos. Estos números que les estoy dando acá son los números exigidos actualmente por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana para considerar a un graduado de doctorado como PhD. O sea, esas son las cifras, son la cantidad de horas y de créditos oficialmente exigida por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. El doctorado ustedes lo van a realizar, o sea, las clases las van a recibir con una frecuencia de una vez al mes. O sea, una vez al mes van a tener un encuentro con un docente en dependencia del módulo que corresponda y posterior a ese encuentro, bueno, ustedes van a desarrollar una serie de actividades a modo de estudio independiente asignadas por el docente que van dirigidas a profundizar en el contenido recibido, pero además orientadas a que ustedes puedan aplicar esos contenidos que recibieron y en los que están profundizando al programa, al proceso de investigación. Ahí creo donde radica uno de los puntos esenciales de la formación doctoral, que todos esos conocimientos que usted va recibiendo a lo largo del programa, usted sea capaz de aplicarlo, vamos a decir así, en un primer momento al proceso investigativo, porque al final lo que queremos es formar un doctor que sea capaz de aplicar el conocimiento científico a su vida profesional y a su vida cotidiana incluso, porque la ciencia no es para eruditos, la ciencia es la vida cotidiana. Bueno, el doctor Carlos después me corregirá. Y finalmente, en cuanto a estas características que les estoy presentando, bueno, como ustedes pueden ver ahí, la titulación que ustedes van a recibir es de una universidad pública, en este caso la Universidad Autónoma del Beni, con la que tenemos un convenio de hace ya varios años, 15 años aproximadamente. Además de esta explicación que yo les he dado, yo también quisiera explicarles que nosotros incorporamos también al doctorado algunos cursos optativos, porque a partir de la experiencia que hemos tenido en los últimos años, nos hemos dado cuenta que hay estudiantes que presentan algunas dificultades con ciertas habilidades, si que le podemos llamar incluso competencias, que el doctorado requiere. A veces decimos que es difícil hacer un doctorado. No es difícil. Lo que pasa es que un doctorado, por el nivel de complejidad que tiene precisamente y de profundidad que tiene y el objetivo que persigue, demanda del postulante una serie de competencias
que tiene que llegar ahí con esas competencias y que a veces no las tienen. Entonces eso le dificulta un poco avanzar en el doctorado y sobre todo en el proceso investigativo. Bueno, nosotros hemos incorporado una serie de cursos optativos que ya con tiempo se los explicaremos. Estamos hablando de cursos de redacción científica, incluso de expresión oral, de lectura comprensiva, cursos de filosofía, incluso de idioma. Bueno, hay una serie de cursos optativos por lo que ustedes pueden seleccionar, que lo pueden incorporar a su formación y que les va a ayudar a desarrollar esas competencias o esas habilidades, si quieren llamar, para poder desarrollar con éxito todo el proceso investigativo. Bien, ahora, eso en cuanto a las características principales del doctorado. Ustedes, a lo largo de todo el doctorado, tienen que cumplir con ciertas exigencias. O sea, para poder llegar al momento final del doctorado, que es la defensa de la tesis ante un tribunal, usted debe cumplir con ciertas exigencias. Lo primero que pusimos acá es que usted debe participar como expositor en un evento científico. Eso es muy importante. Y además, usted debe tener una publicación de un artículo científico en una revista indexada. Y aquí voy a retomar la palabra del doctor Carlos cuando él hablaba de qué es un doctorado como tal. Y decíamos que, la peculiaridad del doctorado es que usted tiene que hacer un aporte científico de orden universal. O sea, cuando usted termina una tesis doctoral, hace un aporte científico que en nuestro caso se centra precisamente en el modelo teórico, que es aquel que te permite explicar esa realidad para poder transformarla de forma exitosa, efectiva. Entonces, en este capítulo radica precisamente ese aporte teórico. Y este aporte teórico, que es universal, que es único, que es genuino, que es suyo, de nadie más, que no se parece a otros, ese aporte es el que usted también tiene que tener en cuenta para el contenido que tiene que presentar en este evento científico y que debe desarrollar en este artículo que usted va a publicar en una revista indexada. O sea, tanto el artículo como el evento se convierten, o sea, constatan ese aporte teórico que usted va a hacer a la ciencia una vez que haya sido aprobado en la defensa de su tesis. Además, durante todo el proceso de investigación, durante todo el proceso de formación doctoral, usted tiene que hacer 3 presentaciones parciales de su tesis. La primera presentación parcial pertenece a el perfil de la investigación. O sea, va a haber un momento en que el docente le va a exigir la presentación de su perfil de investigación. Una segunda presentación parcial que está dirigida al capítulo 1 y 2 de la tesis. O sea, se va a presentar la tesis hasta el capítulo 2. Y finalmente habrá una presentación de los capítulos 3 y 4. Esos son 3 momentos importantes en el proceso formativo que usted tiene que cumplir a cabalidad para poder llegar finalmente a la predefensa y defensa de la tesis. Hay algunos aspectos de orden distintivo que yo quisiera resaltar, porque yo al menos lo he considerado como genuino de ALCI, al menos en este entorno latinoamericano y sobre todo en Bolivia. Y es que, o sea, en el estudio que por lo menos que yo he realizado y en donde he participado, en alguna universidad donde he trabajado y en algunos eventos donde yo he estado de orden científico, estos eventos, por supuesto, no están estas características que sí incorpora ALCI en su proceso investigativo. Y yo creo que son dignas de resaltar. Y el doctor Carlos hacía alusión a esto cuando él hacía su presentación. Y yo creo que una de las características más importantes, uno de los aspectos distintivos de la tesis de ALCI es que, nuestra metodología de la investigación está sustentada en la teoría más reciente que se aplica para el estudio de la realidad. Le estamos hablando de la teoría de la complejidad. Y cuando hablamos de teoría de la complejidad, estamos incluyendo aquí entre paréntesis, vamos a decir, nos basamos en un enfoque, en un método dialéctico, holístico, holográfico, incluso cuántico, como dice el doctor Carlos, y que hemos estudiado por ahí, al final el método complejo. Y cuando hablamos de la teoría de la complejidad, nos estamos refiriendo a que, ya ALCI no asume, no asume, vamos a decir así, esos enfoques positivistas
que no son negados en su totalidad, pero ya nosotros asumimos un enfoque cualitativamente superior que se fundamenta en la teoría de la complejidad. La investigación científica tiene un componente esencial, básico, que es filosófico. Si no hay si no hay base filosófica, usted no puede investigar. La filosofía y la ciencia están juntos. Vamos a decir que los dos a la vez. No puede existir uno sin el otro. Entonces, desde ese punto de vista filosófico, nuestros fundamentos están en la teoría de la complejidad que, como decía el doctor Carlos, comenzó a desarrollarlo Edgar Morán por los años 60 aproximadamente, pero que aquí en Bolivia tenemos la posibilidad de tener a un investigador que también desarrolla la teoría de la complejidad. Y estamos hablando del doctor Carlos Álvarez de Saya, y yo por lo menos este es el libro que siempre pongo como ejemplo, aunque ahorita les voy a explicar con más detenimiento, pero el libro Epistemología del Caos, yo considero que se constituye en la base filosófica y todo el sustento filosófico de nuestro proceso investigativo. Otro aspecto que tenemos que destacar es que nuestro proceso investigativo se sustenta también en la teoría de los procesos conscientes. Y lo van a ver desde que hagan el perfil de la investigación. Cuando hablamos de la teoría de los procesos conscientes, estamos hablando, de 4 leyes y 12 componentes que vamos a estudiar cuando ustedes sean parte ya de nuestro curso. Esta teoría es totalmente desarrollada, el autor de esta teoría es el doctor Carlos Álvarez de Saya, y ustedes van a poder conocerla a profundidad y aplicarla, además, en su proceso investigativo y después en su vida cotidiana, porque siempre que tengamos un objetivo en mente, ahí está la teoría de los procesos conscientes. Y finalmente, hay que hablar también de el capítulo 3 de nuestra tesis, que es el modelo teórico. El modelo teórico, como decía el doctor Carlos, esa representación que hacemos de la realidad para poder explicar el comportamiento de sujetos y finalmente poder transformarlo. El modelo teórico no es, es un momento de la investigación que generalmente, por lo menos aquí en Bolivia, nadie lo incluye en su proceso investigativo. Incluso, y ALCIE le da tanta importancia porque así la tiene, que, como decía el doctor Carlos, es prácticamente el modelo teórico donde está la teoría que te va a permitir tener tu título de doctor. Porque es aquí donde va a estar lo novedoso de su investigación. Con el modelo teórico, usted va a ser capaz de explicar la realidad como nadie la había explicado hasta ahora, para poder, evidentemente, va a modelar para poder explicar ese comportamiento del objeto, que se convirtió en un problema, por eso es que nadie lo ha podido explicar. Ahí está lo novedoso. Entonces, aquí hay 3 aspectos que son, para mí, distintivos, vamos a decir así, distintivos de ALCIE, consultores pedagógicos en su proceso de investigación. Teoría de la complejidad, teoría de los procesos conscientes y el modelo teórico como momento investigativo de nuestro doctorado y maestría. No quiero despedirme sin antes hacer referencia a esto que tengo acá atrás, que es toda o parte de la obra del doctor Carlos Álvarez de Saya. Estamos hablando de alrededor de 22 libros, y que estos libros que tenemos acá, todos los podemos utilizar en nuestro doctorado. Esa es otra ventaja que tenemos acá, que mucha de la bibliografía que nosotros utilizamos en nuestros programas doctorales, maestrías, especialidades y diplomados, está aquí en ALCIE Consultores Pedagógicos como parte de la obra del doctor Carlos Álvarez de Saya. Para no alargarme mucho, solamente les voy a presentar 2 libros para mí, que son, hay que tenerlos sí o sí, incluso no solo los que estudiemos en ALCIE. Esto se lo recomiendo a cualquiera que esté en el mundo de la investigación o cualquier profesional. Tiene que leerse estos libros. Es el libro Epistemología del Caos, que, como les decía hace un momento, constituye para mí la base filosófica de esta escuela de pensamiento que el doctor Carlos ha creado, y el libro de Metodología de la Investigación Científica. Evidentemente están estrechamente conectados, que los dos hay que tenerlos mientras estemos realizando nuestra tesis. Tenemos que tenerlo a un lado, y al otro lado, bueno, los libros que tengan que ver con el área del conocimiento que estamos estudiando. Pero además aquí hay libros, por ejemplo, en el caso de del doctorado en Ciencias de la Salud, aquí tenemos el libro 2 Medicina, una medicina,
que también, o sea, este es un libro principal de suma importancia que hay que tener en los doctorados. Y en el área de educación tenemos muchísimo como metodología, didáctica elemental, didáctica general, diseño curricular, pedagogía. O sea, hay muchísimos libros que ustedes pueden adquirir aquí en ALCI y que todos ellos constituyen una base bibliográfica para la realización de nuestros cursos posgraduales en general. Bueno, hasta aquí mi intervención. Agradecerle a todos por haberme escuchado y estaré pendiente para cualquier pregunta que usted quiera hacer en torno a lo que yo le he explicado en estos minutos. Muchas gracias. Le paso la palabra a la doctora Ana María Verde. Adelante, doctor Frank. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias, estimada doctora Ana María. Primero que todo, un cordial saludo al doctor Carlos Álvarez de Saya, también al doctor Aidel y en particular a todos los profesionales que hoy se han dado cita en este importante inicio, en este importante momento de inicio de los programas doctorales. Como ustedes pueden ver, ustedes van a contar, una vez que formen parte del programa, con un entorno virtual, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el cual ustedes van a encontrar repositorios de tesis, acceso a artículos científicos, bibliografía que está de apoyo para la formación del docente, pero que también se pone a disposición de los aspirantes, el uso de una amplia gama de buscadores académicos, de repositorios de información que le va a permitir usted conjugar algo que muchas veces se hace difícil para un aspirante, que es la integración de bibliografía en entornos virtuales con una amplia producción científica. Ya lo mencionaba el doctor Aidel, el poder contar con el sustento, la columna vertebral de la lógica investigativa en los libros que mostraba el doctor Aidel, y que usted cuente con la posibilidad, por ejemplo, de acceder a diversos buscadores académicos, y de hecho no solo diversos buscadores académicos, sino que usted en línea va a tener acceso, fíjense, a buscadores como Google Académico, fíjense como Ciencia, la Academia Research. Usted también tiene la posibilidad de acceder directamente desde su entorno de formación a el sitio, por ejemplo, en el caso de educación, el sitio de mayor acumulación de información científica a nivel mundial. Estamos hablando de ERIC. También tiene otros repositorios como Ciencia Research. Es decir, ALCIA le ofrece a usted el entorno más actualizado, el entorno más novedoso, además de poder respaldarlo, reitero, con una bibliografía que está impresa, con una bibliografía que ha sido sustentada en la evidencia científica que a lo largo de los años el doctor con su equipo ha ido desarrollando. Fíjense que también usted va a tener acceso a repositorios tan importantes como Cielo, también a repositorio de las ciencias a nivel internacional, y estamos hablando también de repositorios en ciencias de la salud. Por lo tanto, quiero mostrarle también que usted puede acceder a las bibliotecas más importantes a nivel mundial. Usted puede acceder a los repositorios, porque algo muy importante que también se privilegia en ALCIE es que su formación científica va acompañada de una formación competencial en el uso de la tecnología para investigar. Y usted va a encontrar en este repositorio los principales gestores bibliográficos. Estamos hablando de Mendeley, estamos hablando de Inoue, estamos hablando de Zotero, que ¿qué es lo que le permite? Traer de todos esos repositorios científicos las principales publicaciones que usted, en correspondencia con lo que explicaba el doctor Carlos Álvarez y sustentaba el doctor Aidel, con su objeto de investigación que usted ha definido como sujeto investigador desde la realidad, entonces usted necesita indagar, necesita sustentar sus aportes en correspondencia con estos avances
que hoy la ciencia está poniendo a disposición con esta nueva concepción de los recursos abiertos a distancia. Pero fíjense también que usted va a tener un repositorio de tesis. Por ejemplo, una de las cuestiones más importantes dentro de el trabajo que se realiza en ALCIE es que usted tiene las evidencias de los doctores que han formado parte de nuestros programas que empiezan y se titulan. Sabemos que eso es una de las grandes dificultades que existe en América Latina. Se empieza un programa y muchas veces la culminación del mismo se hace difícil. Y fíjense que usted tiene la posibilidad de acceder a evidencias que le van a servir, además de esos 23 textos, además de toda la investigación en tesis que está publicada. Usted tiene realmente una posibilidad de sustentar realmente una investigación con aportes de alto rigor científico. Entonces, estamos hablando de las diferentes tesis que se han publicado en las diferentes áreas. En este caso, estamos viendo solo en el tema de educación, pero tenemos en salud, en tecnología, en ciencias de la educación. Algo muy importante que referíamos, y es que usted tiene la posibilidad de acceder a algo muy importante, que son videoconferencias del doctor Carlos Álvarez. De hecho, ya los que inician clases ya tienen las sesiones de clases, están grabadas, se van a poner a disposición para que usted empiece a autoprepararse y cuando usted esté en sesión con el doctor Carlos, ya tenga el privilegio de contar con experiencias que anteceden su formación. Por lo tanto, como vemos, usted tiene en este doctorado todo un soporte que en el orden tecnológico va a apoyar la comunicación, va a apoyar el trabajo sincrónico, asincrónico, va a permitir un diálogo mediado, que va a ser un diálogo horizontal, profesor-estudiante, estudiante-estudiante, entre la comunidad científica de ALCIE, y que todos estos espacios van a estar mediados por las tecnologías para acortar la distancia, para hacer procesos más flexibles que estén a disposición de usted, como reitero, las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante su formación. Estos son aspectos importantísimos que ALCIE Consultores pone en función de la formación de un científico, de usted como futuro doctor en educación, usted como futuro doctor en ciencias de la salud. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a la doctora Ana María. Aquí hay varias interrogantes. Vamos a pedirle al doctor Carlos. Doctor, por favor, hay dos preguntas interesantes. La primera es la siguiente. ¿Me escucha, doctor? La escucho. Bien. La primera pregunta es de Alejandro, quien le interesa saber que cuando usted hace referencia a la categoría de las necesidades, si hace alusión o toma el enfoque de Agnes Heller, discípula de Nicholas Prolanzas. Le repito. Sí. Le repito, doctor. Sí, incluso está escrito aquí. Sí. ¿Quién Alejandro Colanzi? Sí, lo está saludando. Sí. Bueno, bien. Lo holístico como totalidad en su complejidad, es decir, en su dialéctica con los aspectos. Es decir, aquí hay una dialéctica también de que el todo y las partes se presuponen, se contradicen y se complementan. Entonces, aquí también no es que eso sea original nuestro, sino viene desarrollándose esta concepción desde mediados del siglo pasado. Bueno, buenas noches, disculpe la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el doctorado de gestión y el doctorado de educación?
Bueno, los objetos son cualitativamente distintos. Uno es el proceso salud-enfermedad y el otro es el proceso de formación. La lógica del pensamiento sí es la de la complejidad. Y el último, muchos de los buscadores bibliográficos que se mencionan tienen bases de datos que son de pago. El hecho de participar en el doctorado nos permite obtener títulos de pago únicamente a los gratuitos. Eso se los paso a Aidel. A Fran. A ver, Fran, por favor, si fuera tan amable, ahí este interrogante de Abraham Matías Arnés. Bien. Si bien hay, por ejemplo, vamos a empezar, pues gestores bibliográficos que tienen una versión premium, en el caso de GNOME, Mendeley, en el caso de Zotero. Es decir, nosotros, una de las cuestiones que vamos a trabajar en la formación de los doctores es que, por ejemplo, en las versiones libres, en las versiones básicas, permiten, por ejemplo, en el caso de GNOME, la única diferencia es que en la versión premium te permite contar con 25 bases de datos, hasta 25 bases de datos que puedes integrar. Sin embargo, en la versión básica te permite solo 4, por ejemplo, PubMed, que es para medicina, la Biblioteca Británica, la Biblioteca de Gobierno, es decir, norteamericano. Sin embargo, es decir, una vez que uno tiene las habilidades competenciales en el uso de esta base de datos, te permite traer todas las bases de datos. Por ejemplo, Cielo es gratuito, DOHAC es gratuito, DialNet es gratuito, Ciencias Research es gratuito, DOHAC es gratuito, ERIC es gratuito. Entonces, la gran mayoría hoy, inclusive las revistas más importantes en temas de educación a nivel mundial, es decir, son de acceso gratuito. Por ejemplo, voy a hablar de la principal revista en Iberoamérica de educación, es Comunicar. Esa revista es de acceso gratuito, uno se puede inscribir. Bueno, uno si quiere puede pagar para que le envíen, pero de manera gratuita puede acceder a todos los números. Lo mismo pasa con RIEC, lo mismo pasa con Pixelville, lo mismo pasa con la revista de la Complutense, lo mismo pasa, por ejemplo, con las revistas de universidades norteamericanas, inglesas. Hay revistas que para uno obtener un artículo, bueno, pide, pero realmente una cancelación, pero realmente nosotros, es decir, le vamos a ofrecer todas las posibilidades que en el orden de lo que hoy se denomina como recursos abiertos en línea, un investigador puede acceder, está disponible, por ejemplo, en el caso de medicina, es decir, uno de los principales, para no ser absoluto, es PubMed, y está disponible de manera gratuita para acceder a cientos de recursos en línea. Entonces, por ahí estamos trabajando. Y bueno, en el momento que se necesite algún recurso, ya nosotros buscaremos la vía, la forma de poder facilitarlo y poder viabilizar el trabajo de manera científica en línea para nuestros investigadores. Gracias, doctora, y espero haber dado respuesta a la consulta. Bien, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra interrogante de Clara Churki. Vamos a dirigírsela al doctor Aidel. Se interesa por saber si el programa de doctorado, al ser mencionado como semipresencial, doctor, nos permitirá hacer algunos módulos en nuestras propias sedes. Bien, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Hola. Bien, buenas tardes. Sí, como anteriormente habíamos explicado, nuestros cursos doctorales, nuestros programas doctorales son bajo la modalidad semipresencial. Y usted sí podrá recibir algunos módulos desde sus sedes, desde su casa, desde donde usted pueda conectarse. De hecho, en este momento lo estamos haciendo así. Eso no es ahorita un problema. No obstante, hay muchos módulos que usted lo va a tener que recibir en nuestra institución.
porque tienen que venir a hacer presentaciones, como yo les había dicho a ustedes, algunos talleres que hacemos de forma presencial, aunque también se pueden hacer talleres de forma online. En concreto, sí pueden recibir algunos de los módulos del doctorado desde sus sedes, desde sus casas. Muchas gracias. Un momentito, hay una pregunta por acá que la plantea la doctora Patricia. Sí, hay diferencia entre el doctorado en gestión de la educación y el doctorado en complejidad, desarrollo de educación. Como bien decía el doctor Carlos Fries, son dos objetos diferentes, aunque están conectados los dos por el área de educación, pero en el caso del doctorado en gestión está más orientado a todo lo que tiene que ver con el área administrativa, de dirección del proceso educativo. En cambio, el de complejidad, desarrollo de educación está más orientado, tal vez, podemos decirlo así, al área formativa, al área pedagógica, didáctica, y en relación con estos que van a recibir su formación. Uno está más orientado a lo que es dirección, administración, y el otro a lo que es proceso formativo. Bien, ¿hay alguna otra interrogante, alguna inquietud, alguna pregunta que ustedes deseen formular? ¿Satisfecha todas las interrogantes? Bien, entonces queremos realizar algunas aclaraciones, algunas consideraciones. Las próximas clases la próxima clase debe comenzar ya el doctorado el día 24. Tienen para inscribirse hasta el día 23 de septiembre para poderla ya habilitar en la plataforma. Así que, por favor, si tienen además algún otro tipo de información, ahí tienen el número de WhatsApp, lo tienen en la pantalla. De todas formas, se los voy a reiterar. 684-75-581. Repito, 684-75-581 para que puedan transmitir algún interrogante, inquietud, cualquier duda que deseen aclarar. Pues con mucho gusto los funcionarios aquí de la consultora le van a responder. Ahí tenemos a la doctora Margarita Oporto, le damos la bienvenida, al igual que todos los que nos han acompañado. Queremos también aprovechar la oportunidad, si no hay otra pregunta, para invitarlos al webinar internacional del próximo martes a las 7 de la noche, donde también vamos a contar con la presencia del doctor en ciencias Carlos Álvarez de Zayas, y vamos a tener otras informaciones que pensamos que van a resultar de interés para todos ustedes. Si no hay ninguna otra interrogante, repetimos las clases. La primera clase comienza el día 24 y tienen la inscripción hasta el día 23. De acuerdo, voy a repetir el número. 684-75-581. Bien, entonces damos las gracias a todos los que han tenido la gentileza de acompañarnos. De manera particular agradecemos al doctor Carlos Álvarez de Zayas, que siempre nos complace realmente con sus intervenciones. A todos esperamos que puedan compartir con nosotros el próximo martes en el webinar internacional. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro.